Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a la primera sesión. Vamos a respetar el tiempo y voy a invitar a Greg Perry. Greg va a ser el moderador. Nos ha apoyado mucho para incentivar la participación de los pacientes en las regulaciones, en agencias, en diferentes instituciones. Luego voy a invitar a Julia Spencer. Julia también es una persona muy importante y en 2020 todos empezamos a hablar de la pandemia y reunimos a diferentes miembros del sector para nuestro congreso global. Y en ese momento nos preguntábamos qué debemos hacer a continuación. Y Julia nos decía que íbamos a tener una vacuna en 6 meses. Y la gente decía, no, va a demorar más, quizás 2 años. Y ahora vemos que la vacuna se desarrolló muy rápido. Ella trabaja, trabaja en todas estas cuestiones y ahora ella trabaja con organismos multilaterales globales. Es la vicepresidenta de la Asociación Multilateral Global y va a hablar sobre esto, sobre la pandemia, lo que sucedió. Luego vamos a tener al doctor Hanif, es el director de Get Real Institute. Es un proyecto en el que Yapo estuvo involucrado. Y como dijo el ministro antes, tenemos que pensar en lo que le sucede a las personas, si la medicina está siendo aceptada, si funciona, tenemos que ver los datos, institutos que crean datos, porque la evidencia es muy importante para nosotros, para poder seguir innovando. Luego vamos a contar con la presencia de María Duterte, es la directora ejecutiva de un proyecto muy importante en la Unión Europea. Empezó como Patty. Ellos trabajan con innovaciones y Eupati trabaja con pacientes y esto es muy importante. Tony Holland es miembro de YAPO y también el presidente de la Organización Internacional del Síndrome Prader-Willi. Y vamos a hablar sobre este síndrome y es una enfermedad rara y eso tampoco es casualidad. Es importante hablar de enfermedades raras. Y luego vamos a contar con la presencia de Busy Bright, que es miembro del directorio, trabaja en IAPO y va a participar de esta sesión. Ahora le paso la palabra a Greg. Vamos a servirles un poco de agua. Les agradezco. Muchas gracias. Es un placer estar aquí esta mañana y este panel habla sobre asociaciones de pacientes y la promoción de los pacientes. Y una de las cosas más importantes, uno de los desarrollos más importantes de las últimas décadas fue el aumento de la participación, de involucrar a los pacientes en los diferentes niveles. Vamos a concentrarnos en los efectos a largo plazo de eso. Y también podemos hablar de todo el ciclo de vida.
Entonces, esta asociación con los pacientes, ¿qué les brinda a los pacientes? Vemos que esto sucede en esta industria con personas con diferentes enfermedades. Esto mejora la calidad de vida. Vamos a debatir esta filosofía el día de hoy y estamos aumentando la innovación. Estamos mejorando las vacunas, estamos trabajando en diferentes terapias y buscando oportunidades para mejorar en oncología, en diferentes enfermedades. Y recientemente hemos aprendido muchísimo después de la pandemia. Y este es el primer evento del que participo en la era post pandemia. Entonces es maravilloso poder decirlo. La pandemia del COVID mostró diferentes cuestiones como la velocidad y desarrollo seguro de vacunas eficientes y tratamientos. Entonces hemos aprendido muchísimo de esta situación. Creo que también estamos entrando en una nueva era de inteligencia artificial. Escuchamos más y más sobre la inteligencia artificial y tenemos una oportunidad maravillosa, pero al mismo tiempo aparecen varias cuestiones éticas. Creo que varios de ustedes están pensando en esto e intentando buscar la solución. Y tenemos que pensar en cómo trabajamos todos juntos en este sentido. Estas son cuestiones que tenemos que pensar a la hora de innovar. Es un camino en conjunto que se centra en medicina, en la ciencia, pero también tenemos que pensar en la industria, en la regulación y las personas que viven con diferentes enfermedades. El día de hoy debemos enfocarnos en esta discusión de cómo podemos y cómo vamos a continuar involucrando a los pacientes, creando colaboraciones para tener innovación. Le voy a dar la oportunidad de hablar a Julia ahora. Ella va a presentar su perspectiva sobre lo que sucedió en la pandemia, en el desarrollo de medicina, en el ciclo de vida de medicamentos, cómo pudimos conseguir esta vacuna en un año sin comprometer la seguridad. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerle a Yapo y al Congreso por la oportunidad de estar aquí participando y también a los participantes, a los pacientes maravillosos, para hablar de lo que realmente nos importa, que son los pacientes. Son el centro de todo lo que hacemos. Como dijo Greg, nuestros científicos, nuestros profesionales están trabajando en diferentes medicamentos, diferentes políticas. Y el día de hoy quiero hablar de esto. Quiero decirles que no trabajé durante toda mi vida en esto. Muchos años trabajé para el gobierno de Estados Unidos en políticas de salud, pero antes de esto también era un miembro de Virginia y aprendí que la participación de la gente es lo mejor que tenemos. Alrededor de mi carrera trabajé en políticas para tener medicamentos con más innovación, regulaciones en medicamentos, para brindarle soluciones más rápidas a la gente. Trabajé en salud pública y es un orgullo para mí estar aquí el día de hoy, porque usamos este poder de la ciencia para salvar vidas alrededor del mundo. Estamos orgullosos del trabajo y estamos sumamente orgullosos del trabajo que hicimos con otros miembros de la industria durante el COVID-19. Tuvimos dos vacunas que fallaron, pero estamos muy orgullosos porque luego pudimos desarrollar la primera medicina autorizada como un antiviral para el COVID. Y voy a hablar más de esto.
voy a hablar de las fallas y de los errores se aprende. Y esto muestra que la perseverancia, el trabajo sostenido, es lo que más sirve para llevar adelante un proyecto. Y ustedes están en este camino con nosotros. Nuestro fundador George dijo que, bueno, y todos deben haber escuchado esto, pero me parece importante traerlo. Nunca debemos olvidar que la medicina es para las personas. Esta filosofía incluye a los líderes, a los creadores de políticas. Es por esto que creemos que no solo es importante traer los productos al mercado, sino también garantizar acceso equitativo para todas las personas que lo necesiten lo más rápido posible. En cada paso en nuestro proceso, cuando creamos una nueva vacuna, un nuevo medicamento, distribución, en todos los momentos, los pacientes son muy importantes. Tenemos que contar con su participación. Necesitamos escuchar lo que piensan sobre los productos, sobre el empaquetado. Y sus palabras nos van a ayudar en los diferentes sistemas y regulaciones. Usamos las regulaciones para llevar medicamentos al mercado. Recuerdo un momento en el que aparecieron dos cuestiones importantes. Una es la agilidad y la segunda es el papel de los pacientes. Esto fue muy importante, fue crucial en el COVID-19, pero también antes y ahora que estamos saliendo de la pandemia. Así vamos a garantizar que las nuevas vacunas, nuevos medicamentos, van a traerles beneficios a los pacientes. Tenemos que pensar en esta necesidad de incluirlos para crear este sistema que queremos ver. Entonces, cuando hablo de la agilidad y las regulaciones, veo sus rostros y sé que es algo complejo, pero se trata de todos estos pasos, todas las regulaciones que fueron diferentes antes de la pandemia, todos los procedimientos, acciones. Y creo que la pandemia ha cambiado los procesos, unió a las diferentes partes involucradas de formas que no habíamos visto antes. Fue una entrega de vacunas seguras muy rápido, mucho más rápido que lo que habíamos visto antes. Entonces, no podemos esperar que todo ahora sea tan rápido, que todos los medicamentos se desarrollen tan rápido como sucedió en la pandemia. Pero sabemos que esta agilidad es significativa, no solo porque habilitan el acceso de los pacientes a los medicamentos, sino que también da continuidad a otros desarrollos que no tienen que ver con la pandemia. Entonces, podemos alinear las expectativas y ver los requisitos para que nosotros como desarrolladores podamos tener una guía y usarlo para las inspecciones. Así vamos a poder reducir los tiempos y hacer que los medicamentos lleguen al mercado lo más rápido posible. Así vamos a poder ver las diferentes posibilidades que tenemos, todas las interacciones que tuvimos con organismos regulatorios alrededor del mundo. Tuvimos en cuenta las expectativas y desarrollamos productos de forma eficiente y parece algo pequeño, no tan significativo, pero fue un desafío gigante y es un desafío muy grande. Pero para esto necesitamos invertir, necesitamos tener estos procesos institucionalizados. Esto lleva tiempo, recursos. Muchas agencias de diferentes países a veces no tienen estos recursos. Nuestra voz es crucial. Necesitamos la voz de los pacientes para garantizar que los recursos estén allí y que esta agilidad realmente se lleve adelante. Bueno, Dani me está ayudando a mantener esta puntualidad, así que voy a terminar ahora en breve. Pero quería decir que algunas de las acciones que hicimos
son conocidas, tenemos ensayos clínicos, diferentes diseños para realmente superar las expectativas de los pacientes, pero muchas veces en este camino la participación del paciente sigue siendo totalmente importante, porque una vez que lanzamos un medicamento, necesitamos garantizar la continuidad. Necesitamos saber que ese medicamento, esa cápsula o comprimido que usas realmente se ha usado de la mejor forma. Entonces, no nos enfocamos en la necesidad de un paciente solamente, sino de todos los pacientes y todas las medicinas alrededor del mundo. Les agradezco la oportunidad y ahora quiero citar una frase, una persona, una chica, Ana Frank, muy importante, inteligente, dice, qué importante que es que las personas no necesitan nada para empezar a cambiar el mundo. Entonces, nosotros no los esperamos, nadie está esperando, todos nosotros tenemos esta oportunidad. Todos los actores involucrados podemos trabajar para mejorar la vida de los pacientes. Esta es nuestra misión. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Esa cita de Ana Frank es realmente muy poderosa. Mencionaste varias cuestiones como regulaciones importantes y me parece que vamos a volver sobre ese punto después. También el importante rol de los pacientes en ensayos clínicos. Esos son todos temas sobre los que volveremos después en esta discusión. Vamos a llamar ahora al doctor Shahid. ¿Está conectado? Sí, aquí estoy. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Shahid. Le voy a pasar a la palabra y usted hablará un poco sobre las asociaciones entre diferentes stakeholders para generar un mejor mundo de el cuidado de la salud. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer participar de forma virtual. Me gustaría comenzar con un poco de contexto. Nuestro instituto ha sido conformado hace unos años, pero fue en base a una asociación público-privada y tenemos diferentes tipos de stakeholders en este instituto, el Get Real Institute, y estamos esencialmente trabajando en un área que es bastante diversa y compleja, utilizando datos y evidencia de real. Nuestro objetivo es unificar a todos los stakeholders, alinear y entender esa convergencia que existe. Ese proyecto que tiene diferentes resultados y pueden ser de interés colectivo para todos los diferentes stakeholders, lo que nos ayuda a desarrollar diferentes publicaciones, tecnología, definición, pero también recursos y herramientas que pueden ser utilizadas por los investigadores también. Eso ayuda asimismo a identificar necesidades que serán sostenibles para la formación del Get Real Institute. Nuestra misión esencialmente es facilitar la adopción y la implementación de evidencia del mundo real en esa intersección entre la regulación y la toma de decisiones a nivel europeo. Nuestra base tiene que ver con cuatro pilares u objetivos. En primer lugar, colaboración activa para un amplio abanico de stakeholders en toda Europa. Eso incluye agencias públicas en los diferentes países, pueden ser países de Europa Central y Oriental para que tengamos buena diversidad, pero también otros stakeholders como por ejemplo organizaciones comerciales, no solamente empresas de la industria farmacéutica, pero también proveedores de datos, también hay economistas de la salud, organizaciones sin fines de lucro que también pueden ser de interés. Y después, en segundo lugar, también actuar como líderes para facilitar la investigación y la innovación en este aspecto y ser también referentes para
fuentes de informaciones que sean, digamos, veraces, con credibilidad. Tener también capacidad para compartir esto con los stakeholders. Este tema en particular, que se refiere a por qué una organización sin fines de lucro es necesaria, tiene que ver mucho con la colaboración entre los distintos stakeholders, en particular donde hay un cruce de intereses. Hay temas muy diversos, como por ejemplo la evidencia y los datos del mundo real, porque cada dato, cada evidencia tiene su propio interés y es muy importante tener un lugar en el que pueda existir un diálogo y podamos tratar de alinear dónde están esas prioridades. También es importante reunir esas perspectivas, tanto las que son más críticas, para saber dónde estamos alineados y dónde no. Y es importante para nosotros tener perspectivas diversas. Los pacientes desempeñan un papel clave en este sentido. Hay muchísimas iniciativas, muchas de ellas lideradas por pacientes, que realmente ayudan a encauzar el trabajo que estamos realizando. En especial en Reino Unido tenemos la iniciativa Wellcome Trust para entender a los pacientes y mejorar también nuestra comprensión sobre cómo se utilizan los datos de los pacientes en los cuidados de la salud. Y otra iniciativa también que se llama Use My Data, o sea, usa mis datos, ha sido muy beneficiosa en mi opinión. Los pacientes, los ciudadanos, los cuidadores y todo lo demás han formado parte de estos debates y esto realmente ayuda a contribuir a destacar la importancia de lo que hacemos y la necesidad de incluir esas voces en la discusión. Por lo tanto, nosotros estamos tratando de ofrecer ese ambiente neutral y seguro para que los diferentes stakeholders puedan interactuar entre ellos, además de tener la posibilidad de converger con nuestro interés. Por lo general, un papel clave que también tenemos es generar el compromiso o el involucramiento de los stakeholders, en particular donde puede haber puntos sensibles dentro de una misma sala en la que tenemos organizaciones comerciales y agencias públicas, por ejemplo. Tenemos también la esperanza de desarrollar conocimiento compartido y avanzar en otras áreas de investigación que tienen que ver con los datos y la evidencia del mundo real. No tengo dudas tampoco que durante los últimos años los datos y la evidencia han desempeñado un papel clave, creciente y de gran influencia en el desarrollo de la medicina. Y hemos visto que se puede hacer mucho más, o sea que hay mucho más trabajo para hacer en este mismo ámbito, así que realmente estoy a disposición para contribuir más con este diálogo y con este debate con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Shahid. Realmente sería muy importante continuar a futuro con esto. Muchas gracias por esa presentación. Existen diferentes formas de diálogo con participación e involucramiento mutuo, así que eso es muy relevante. Ahora pasemos a lo siguiente. Vamos a invitar al micrófono a María Duarte. Ella está conectada, ¿verdad? Vamos a hablar sobre diferentes asociaciones en la industria respecto a las medicinas y a los pacientes. Te paso la palabra. Muchas gracias, estoy encantada por estar aquí con ustedes, participando de este panel tan interesante. Y represento una asociación diferente que es EUPATI, la Academia Europea de Pacientes. Nosotros estamos ofreciendo capacitación, entrenamiento para pacientes, además de opciones de educación hace varios años, como una iniciativa de la Comisión Europea desde 2012 y que hoy en día funciona como una organización sin fines de lucro con base en los Países Bajos.
Nuestra misión es mejorar los resultados de la salud a través de la contribución de los pacientes, además de otros stakeholders valiosos. Realmente nosotros estamos orientados a los pacientes y por las necesidades de los pacientes. Me gustaría especificar también cuál es la definición de pacientes. Incluye pacientes individuales, cuidadores, representantes de los pacientes, organizaciones de los pacientes y también pacientes especialistas, además de defensores de pacientes. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Nosotros consideramos que nuestra misión se puede lograr a través de la educación y la capacitación, así que nos enfocamos mucho en opciones de formación y en ofrecer materiales educativos a los pacientes sobre los medicamentos y los procesos de investigación y desarrollo, además de construir habilidades y competencias en este grupo para poder trabajar en conjunto con otros stakeholders y poder lograr esa colaboración. La misión de Eupati es acercar la ciencia a los pacientes de una manera que sea comprensible en un lenguaje plano. Y hablando de lenguajes o idiomas también, ese es un desafío que por lo general los pacientes tienen bastante para poder contribuir, porque tal vez no entienden el idioma de otros stakeholders o porque no se les escucha. Por lo tanto, todo el mundo tiene que aprender un idioma común para poder reunirse y contribuir. Por lo tanto, EUPATI es una asociación de múltiples actores privada y trabajamos con pacientes, pero también con instituciones académicas, instituciones de investigación, otras organizaciones sin fines de lucro, industrias, reguladores y otras partes asociadas. En conjunto, nosotros ofrecemos este tipo de capacitaciones, también materiales para participar en programas de formación online como por ejemplo el programa de Opati, pero también tenemos una herramienta que es de fuente abierta con artículos, webinars, infografías y otros recursos sobre los procesos de investigación y desarrollo de medicinas que están disponibles en 14 idiomas hoy en día. Ya hemos hablado bastante en este panel sobre el compromiso de los pacientes en la investigación y desarrollo de medicinas. Y aquí les estoy mostrando un diagrama bastante complejo que está disponible también en nuestro sitio web. Es un diagrama desarrollado por Eupati desde el inicio, donde estábamos considerando los diferentes endpoints en que los pacientes pueden participar de estos procesos de desarrollo de medicinas. Y esto también forma como base para todas las capacitaciones y materiales de estudio que nosotros tenemos. Aquí tenemos diferentes secciones en las que consideramos que los pacientes deberían tener capacidad total y conocimiento para poder estar involucrados. Además, hoy también escuchamos hablar sobre algunos de los beneficios clave de por qué los pacientes deberían estar involucrados en estos procesos. Y simplemente puedo repetir lo que ya hemos comentado. Y es que esto contribuye más a las prioridades de investigación, la relevancia de los métodos de investigación también y diferentes terapias o intervenciones de salud pueden ser realizadas a medida de las necesidades de los pacientes si se cuenta con este tipo de colaboración. Así que hay beneficios para todos los stakeholders involucrados. También hemos visto que el impacto de este tipo de educación desde hace 11 años, cuando Eupati comenzó a ofrecer este tipo de capacitación, ha realmente mejorado el involucramiento de los pacientes en investigación y desarrollo y vemos que están cada vez más involucrados con la regulación de la industria, pero también con investigación académica. Hemos realizado encuestas entre los, digamos, egresados de nuestros programas y muy interesante ha resultado darnos cuenta que luego se convierten en líderes de organizaciones de pacientes o adoptan posiciones de liderazgo en otros lugares, lo que realmente nos hace entender que han sido empoderados por este tipo de educación. Hoy en día tenemos 250 egresados de nuestros programas y 100 más están finalizando sus estudios este año.
Tenemos más de 6 millones de usuarios a nivel mundial en nuestra herramienta abierta, nuestro sitio web, lo que nos demuestra que existe realmente una sed de conocimiento entre la comunidad de pacientes. Hoy en día estamos activos en 34 países a través de nuestras plataformas nacionales y eso también nos permite traducir estos materiales y ofrecer capacitación en los idiomas de cada uno de esos pacientes para las comunidades de pacientes a nivel nacional. Creo que me gustaría ahora invitarlos a unirse a nosotros, a aprender en conjunto a partir de esta experiencia, pero también contribuir con nosotros uniendo esfuerzos para traducir este conocimiento de programas educativos y así poder empoderar a los pacientes a través de la construcción de capacidades. Y aquí en esta próxima diapositiva los invitamos a explorar algunos de nuestros recursos y buscar más información. Muchas gracias. Muchas gracias por mostrar el trabajo tan importante de UPATI, de involucrar a los pacientes, crear este plan de trabajo. Sabemos que en esto hay diferentes áreas involucradas, pacientes con diferentes enfermedades. Es muy importante pensar en todo este ciclo. Y ahora voy a invitar a Tony Holland, nuestro próximo orador. Él es el presidente de IPWSO. Y es importante pensar en lo que hizo la organización y cómo trabajó con diferentes pacientes. Muchas gracias. Y me asombra que hayan dicho que la gente no conoce el síndrome Prader-Willi. Es una enfermedad muy rara, genética. Voy a pasar a la próxima diapositiva, por favor. Prader-Willi es un síndrome, una enfermedad rara que muchas veces es reconocida temprano en la vida y hay diferentes síntomas al principio y luego otros síntomas que se van desarrollando más adelante. Pero quiero usar el síndrome de Prader-Willi para hablarles de los pacientes y cómo es para un paciente tener una enfermedad rara. Quiero hablar de lo que enfrentan ellos y sus familias. Hay aproximadamente 7.000 o más enfermedades raras y se estima que millones de personas en la Unión Europea tienen enfermedades de este tipo. 6% de ellas afectan el cerebro, como enfermedades que afectan el desarrollo del cerebro. Y tenemos el ejemplo del síndrome de Down, que no es una enfermedad rara, pero tiene que ver con lo que digo y tiene diferentes, bueno, tenemos diferentes síndromes. Hay algunos que aparecen más adelante en la vida, como la demencia, por ejemplo, pero hoy en día quiero enfocarme en cómo los pacientes lidian con esto. Entonces, en este caso, nuestra organización del síndrome de Prader-Willi ayuda a los pacientes y a sus familias a lo largo de su vida. Algo en común con estos síntomas es la importancia del diagnóstico en el momento correcto. A veces los padres perciben que hay algo diferente con estos niños cuando nacen y es un momento traumático y que trae muchos desafíos para las familias. Hoy en día tenemos diagnósticos que se pueden usar desde el principio, pero es importante
compartir la información con las familias para que piensen en lo que pueden hacer desde el principio para ayudarlos. Y al mismo tiempo podemos ayudar a los padres a entender algunos de los desafíos que van a enfrentar mientras esta persona crezca y entre a su vida adulta. Es importante pensar en sus necesidades. Y otra cosa que es importante para entender esas enfermedades es el avance de la investigación. La investigación es fundamental para entender esto. Por eso necesitamos más y más investigadores, necesitamos que vean lo fascinante que eso es, que vean el papel de la investigación, que se involucren más en diferentes áreas, como ocurre con el cáncer. En enfermedades raras necesitamos todavía más y más, necesitamos que más gente se interese. A nosotros nos interesa muchísimo y por esto nos especializamos. Yo conocí a una persona que tenía el síndrome de Prader-Willi y a partir de allí empecé a involucrarme más y más. Empecé a entender los problemas que ellos enfrentan y ahora vamos a la próxima diapositiva. La Organización Mundial, próxima diapositiva, por favor. La Organización Mundial de este síndrome tiene una misión que es unir a la comunidad del síndrome Prader-Willi para buscar soluciones, para apoyar a la gente que tiene esta enfermedad y a sus familias también. Por eso tenemos asociaciones con diferentes organismos profesionales que trabajan con personas con este síndrome. Tenemos 45 asociaciones nacionales. Este año podemos llegar a 46. Tenemos la presencia de 100 países registrados en Inglaterra, en diferentes lugares, con representantes de diferentes partes del mundo. Entonces, promovemos intervenciones basadas en evidencia para dar una respuesta efectiva, dar apoyo, aumentar y fortalecer a la comunidad con el síndrome Prader-Willi. Y aquí aparecen algunos de los desafíos que aparecen. Por ser una enfermedad rara, aparecen varios desafíos y voy a entrar en detalle sobre algunos de ellos en la próxima diapositiva, por favor. Aquí tenemos un mapa de los miembros de nuestra presencia alrededor del mundo y pueden ver los diferentes países que participan en púrpura. Y sabemos que todavía nos falta la participación, una participación más significativa en África, pero estamos trabajando en esto. Ahora quiero hablar sobre lo que hacemos en IPWSO. Ayudamos a profesionales, a profesores, para que puedan aprender. Trabajamos con profesores porque las personas con este síndrome necesitan una ayuda especial en la escuela. También trabajamos con cuidadores, salud y ofrecemos este nexo global. Brindamos información sobre diagnóstico, hacemos conferencias, congresos y hablamos sobre diferentes temas como la necesidad de controlar el acceso a diferentes alimentos. Y una innovación que tuvimos recientemente fue nuestro programa ECO. Es un programa desarrollado por la Universidad de New México que reunió a profesionales, líderes, para promover y para compartir diferentes investigaciones. Hay desafíos particulares por las necesidades que tienen estos grupos. Hay diferencias económicas, diferentes usos horarios, hay barreras y también aparecen estos desafíos relacionados con una gobernanza internacional. Y con esto termino, les agradezco mucho
por la presencia, por escucharme y estoy aquí para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por explicar sobre el trabajo que hacen, sobre los desafíos que tienen. Sé que muchos de ellos tienen que ver con el diagnóstico. Muchas organizaciones de pacientes comparten estos desafíos con ustedes, así que le agradezco mucho por traerlo a la mesa. También me interesa mucho el programa ECO y quizás podamos hablar más de esto. Y también hablo de África y de los desafíos que aparecen en África. Y esto nos acerca a Vici, que va a hablar sobre el papel de África en todo esto, sobre los desafíos que enfrentan. Sabemos que hay muchísimas enfermedades en esa región, es un continente que muestra la respuesta de instituciones y bueno, le paso la palabra. Ahora pensamos en los pacientes, sabemos que hay muchas organizaciones el día de hoy representando a los pacientes y voy a hablar desde lo que veo personalmente trabajando en la industria farmacéutica y también lo que escucho de los pacientes, porque trabajo en una organización de pacientes, Leadwell Initiative es el nombre, y vamos a hablar de la importancia de los pacientes. Esto es muy importante. Han hablado sobre esto, sobre diferentes instituciones. Veo esta importancia. Sabemos que los pacientes son los usuarios finales de la medicina, de los medicamentos, y necesitamos mejorar el sistema. En Live Well Initiative quiero compartirles nuestra experiencia personal. Tuvimos la posibilidad de crear protocolos para el COVID-19 para dar una respuesta a la COVID en África y estábamos pensando en una respuesta que fuera innovadora, pero que al mismo tiempo fuera realista, equitativa, accesible. Saben que hay muchos desafíos en África, como explicó el doctor Howland, tienen desafíos para llegar a África porque tenemos algunas particularidades. Entonces empezamos a hacer protocolos pensando en diferentes posibilidades de medicamentos que habían usado antes. Hablamos de medicamentos que fueron testados, ahora nos concentramos en esto, y los pacientes estuvieron involucrados desde el primer día. Trajimos a médicos, farmacéuticos, para hacer las pruebas. Pudimos hacer la prueba con un medicamento para hacer pruebas, debatir con algunos médicos. Trabajamos en esto por 6 semanas y luego los médicos empezaron a hacer las pruebas con este protocolo y ese fue el siguiente paso. También trabajamos con con diferentes actores de la industria farmacéutica
para poder avanzar con protocolos de aminoquinolinas. Entonces, un, un gobierno particular de Nigeria empezó a usar este protocolo de forma oficial y utilizó este protocolo para tratar a pacientes con COVID. Los protocolos fueron aplicados en todas las fases y en todas las variantes, como Omicron y diferentes. Entonces, desde el primer día empezamos a establecer estas prácticas y hasta hoy no tuvimos ni un caso de mortalidad. Tuvimos un éxito sin precedentes y pudimos aplicar aminoquinolinas. Los pacientes se involucraron desde el primer día, tuvimos pacientes jóvenes con COVID, pacientes que estaban dando positivo, también tuvimos pacientes mucho más grandes, como uno de 91 años que sobrevivió. Y cuando pudimos publicar los datos y compartir esta información en diferentes medios, hicimos esto y también involucramos a los pacientes. ¿Y cuál fue la importancia de involucrar a los pacientes? Que pudieron darnos un feedback muy preciso. Ese fue el primer, el primer beneficio, pero también aumentamos el deseo de participar, de involucrarse, y con esto pudimos descubrir que es muchísimo más fácil llevar las cosas adelante, porque algunas personas comparten información sobre esto. Nunca habíamos tenido algo como lo que sucedió con el COVID. Hay personas que tenían diferentes complicaciones por causa de la pandemia y estos protocolos fueron muy buenos. Asociarnos con los pacientes nos dieron un resultado muy positivo. Todavía estamos trabajando en esto y nos encantaría trabajar con organismos que estén interesados en nuestras investigaciones. Y nos mostró este camino porque empezamos a trabajar con farmacéuticos desde el principio y pudimos involucrar a los médicos, hacer pruebas. Y estas asociaciones, estas colaboraciones, alianzas, siempre nos dan resultados positivos. Quiero leer algo bien rápido. Sé que tenemos poco tiempo, pero ahora rápidamente quiero hablar de la importancia de estas alianzas. Un paciente trabaja con un sistema formidable cuando tiene medicinas que son realmente innovadoras y considerando eso, podremos realmente mejorar. Hay pacientes y organizaciones de pacientes que necesitan estar más involucradas de manera oficial con la investigación en todos los pasos. Muchísimas gracias. Fue un punto muy bueno ese para concluir. Al inicio, cuando hablaba sobre esta jornada, mencioné el sector académico, el sector industrial, la legislación, los pacientes, pero no mencioné la importancia de los profesionales de la salud. Y es una parte muy importante en esa asociación también. Así que es muy interesante eso que usted mencionaba en su presentación. Y también tener estos informes desde una perspectiva africana y los usos apropiados que usted mencionaba también. Me parece que son todos conceptos muy importantes que tenemos que considerar. Bueno, estamos bien de tiempo, estamos siendo muy disciplinados aquí con el tiempo
Y tal vez ahora podríamos abrir para preguntas a los panelistas. Pero en primer lugar, me gustaría dirigirme a Julia. Anteriormente ya mencionó sobre la centricidad y me gustaría que comentara un poco más sobre esto. Muchas gracias. Estaba tomando algunas notas mientras hablaban los demás panelistas y realmente siempre aprendo mucho más de lo que comparto en este tipo de paneles. Me parece que un aspecto clave y sobre el que me gustaría dar más detalles tiene que ver con la forma en la que involucramos a los pacientes durante nuestro propio proceso de desarrollo. Y hay dos partes respecto a eso. Una de ellas es cuando recibimos insumos de los pacientes para poder utilizar mientras estamos desarrollando medicina o tratando de innovar en función de sus necesidades. Vamos a utilizar esos insumos y nos vamos a preguntar qué es lo que podemos hacer externamente para poder darle apoyo a los pacientes y a las curas también. En todo el mundo tenemos algunas diferencias al respecto, pero estaba bastante movilizada por el comentario de Penil anterior de unificar voces de diferentes lugares. Y nosotros estamos de acuerdo con eso de unificar a las voces de diferentes pacientes y organizaciones de pacientes, principalmente de las poblaciones más vulnerables de Europa y del mundo entero, para que todos tengan una voz única y colectiva. En otros países como Australia, por ejemplo, hay organizaciones de pacientes dedicadas al desarrollo de tecnologías y de activos para ayudar a sus pacientes durante, por ejemplo, su experiencia con el COVID o también lo que se puede realizar como miembro en otras iniciativas como el Instituto Get Real y como EUPATI, en donde hay diferentes evidencias, se entiende eso, se educa también a los pacientes para que sepan cómo involucrarse. Todo eso genera una especie de bucle continuo que es muy importante porque las organizaciones de pacientes, los médicos, los cuidadores, todos están tratando de hacer todo lo que pueden para mejorar los resultados de los pacientes, en definitiva, y eso es fundamental. También me gustaría hablar sobre el acceso igualitario a la salud. Me parece que es un concepto muy amplio y nosotros, como organización y también como parte de una industria, estamos tratando realmente de entender qué podemos hacer de manera diferente para asegurarnos que exista equidad en este sentido y qué podemos hacer también en asociación como otros. Así que me parece que puede llegar a ser una invitación abierta para todas las organizaciones a contribuir desde el lugar que consideran que sería pertinente para en conjunto entender las realidades de los demás, desarrollar oportunidades y trabajar en conjunto. Muchas gracias. Pasamos ahora para el doctor Shahid. Tengo dos preguntas para usted. La primera es, en su opinión, ¿cuál fue el resultado más significativo? Les pido disculpas, no pude escuchar realmente muy bien toda la pregunta, pero voy a tratar de responder lo que pude entender. Algunos de los logros más significativos y los resultados tienen que ver con ese paso inicial de reunir a los stakeholders. Y nosotros tenemos una especie de consorcio privado en el cual tenemos diferentes iniciativas involucrando a algunos stakeholders en un trabajo conjunto. Ese fue un esfuerzo inicial para reunir a estos diferentes stakeholders, como les comentaba. Y realmente hay varios destaques allí respecto a los principales desafíos que tuvimos al incorporar datos y evidencia del mundo real para el desarrollo de investigaciones y de medicina.
Uno de esos desafíos fue explorar casos de estudio para entender cuáles eran los problemas o cuáles eran los desafíos. Y un reto muy importante tuvo que ver con el acceso a los datos. Desde hace ya varios años, eso continúa siendo un gran problema, no apenas para organizaciones comerciales, pero también para agencias públicas, para agencias gubernamentales, sobre cómo poder gestionar estas organizaciones de cuidados de la salud y cómo mejorar la gobernanza para utilizar de una mejor manera los datos de los cuidados de la salud para los pacientes, pero también para otros usuarios y otros propósitos, por supuesto, más allá de la investigación en sí. Ahora sobre cuál sería nuestra dirección hacia el futuro, me parece que necesitamos aún más un diálogo de múltiples actores. En algunos lugares se sabe que esto no es realmente un tipo de diálogo muy conveniente y que requiere de diferentes prácticas, y eso se ha visto reflejado en algunos resultados. Estamos tratando de desarrollar algunas herramientas o recursos de información que realmente nos puedan ayudar a los investigadores y a los diferentes stakeholders o actores para poder mejorar su entendimiento. Me parece que es en ese punto que queremos poder desempeñar un papel importante, convenciendo a los stakeholders y ayudándolos a identificar cómo podemos abordar esos desafíos que están en la intersección, ir más allá y tratar de pensar qué es lo que necesitamos hacer para poder colocar en práctica todos esos desarrollos. Parece que también otro aspecto a destacar desde la perspectiva de los pacientes es muy importante que cuando el Instituto Get Real, que tiene asociaciones privadas y tiene miembros, digamos, en una asociación que financian el instituto, consideramos que necesitamos tener todavía más voces de áreas específicas, por ejemplo, los profesionales de la salud y también los pacientes, para poder cubrir algunas necesidades específicas y desafíos específicos sobre los datos del mundo real y la evidencia también. Entonces, me parece que Eopati, por ejemplo, está abordando en particular el aspecto de la educación y de las capacitaciones de los pacientes para generar un mayor involucramiento. Esa es un área con la cual también trabajamos y querríamos también tener una herramienta académica para los diferentes stakeholders. Adicionalmente, tendríamos que entender algunas de las cuestiones principales con las que tienen que lidiar los pacientes y cómo podemos encauzar el diálogo junto con los demás stakeholders hacia esa dirección. Y por favor, si puedes recordarme la segunda pregunta, Greg. En realidad tengo un comentario rápido, o quería pedirte un comentario rápido sobre cómo ves este desarrollo y el impacto de eso en el mundo. Considero que tal vez muchos de ustedes sepan que los datos generados por inteligencia artificial y machine learning es un área en expansión, y mi opinión es que, por supuesto, hay diferentes problemáticas vinculadas a la confianza de esos datos. Y hay también cuestiones de sesgos, pero hay muchos beneficios potenciales también. Me parece que podría hacer otros comentarios, pero en particular desde la perspectiva de los ensayos clínicos, puede contribuir con la elección de los pacientes que sean elegibles, también para el análisis de administración de medicamentos, también para farmacovigilancia, seguridad de los pacientes. Hay varios aspectos en los que podría ser beneficioso, pero es inevitable que esto tenga un papel cada vez más creciente. Y uno de los desafíos que tenemos de parte de la legislación es poder definir un marco legal para eso, pero también desde el lado de las agencias públicas hay que definir los estándares para poder evaluar esta evidencia. Y sé que hay algunos trabajos ya tratando de evaluar cómo podemos considerar la evidencia generada por inteligencia artificial y machine learning
respecto a la jerarquía de la evidencia y a la confianza que podemos tener o no en esos diferentes stakeholders. Así que me parece que será un área interesante de desarrollo que aún es emergente, pero considero que necesitaremos esas visiones diversas para realmente poder lidiar con esas problemáticas que están surgiendo de forma colectiva. Muchas gracias, Shahid. Justamente eso que mencionaba sobre la regulación sobre la inteligencia artificial es sumamente importante. Ahora vamos a volver con María de Eupati y tenemos algunas preguntas para ella. Este es un programa orientado a Europa, pero queríamos saber también cómo se vincula con otras regiones. Y además, su concepto es contribuir con los pacientes a través de opciones de formación. Muchas gracias. De hecho, nuestro nombre es Academia de Pacientes Europea, pero realmente, como dije, estamos en Europa, pero tenemos también otras 24 plataformas nacionales y una de ellas está establecida en Japón, por ejemplo, y nuestro material está disponible en idioma japonés. Así que de hecho estamos teniendo una expansión a nivel global que ya ha comenzado. Hoy en día tenemos pacientes que están siendo capacitados con nuestros programas en Estados Unidos, en Australia y en India. Así que existe realmente un interés creciente para este tipo de capacitación, mucho más allá de las fronteras europeas. Por supuesto, nos encantaría poder abordar este desafío e invitar a las comunidades de pacientes de todas partes del mundo a participar. Sobre su segunda pregunta sobre cómo este abordaje se acepta entre los diferentes stakeholders, me parece que existe un interés creciente también entre los investigadores del sector académico e industrial que también quisieran recibir capacitación sobre cómo de hecho implementar esas diferentes habilidades que son necesarias para los profesionales de la salud. Y nosotros desde OPATI hemos ampliado nuestra capacidad para incluir también a los investigadores y también a los representantes de la industria y del sector académico. Nosotros incluimos también a los pacientes especialistas de EUPATIC como capacitadores para que ellos puedan compartir su experiencia real de trabajo en diferentes proyectos con otros stakeholders. Y realmente son talleres muy interesantes de los que nosotros también aprendemos. Así que me parece que existe un cambio de paradigma que ya está sucediendo. Vemos que los investigadores entienden cuáles son los beneficios y estamos construyendo cada vez más confianza a través de este tipo de asociaciones públicas. Como oíamos también los comentarios de otros panelistas, existe ya un entendimiento común de que tenemos que trabajar en conjunto con estos modelos para que las cosas sucedan y eso realmente nos beneficiará a todos. Me gustaría agregar también que aún tenemos un desafío respecto a las organizaciones de pacientes que tienen bastante presión y que realmente es muy difícil poder ser defensores de pacientes de manera eficiente debido a las diferentes problemáticas complejas que tenemos, por ejemplo, en la salud digital, que tiene que ver con dispositivos médicos y otras opciones de terapia. En ese sentido, nuestra capacidad también requiere de expansión y viene expandiéndose rápidamente. Hoy en día vemos que es un desafío muy complejo abordar esto para los pacientes y para las organizaciones de pacientes porque están recibiendo muchísima presión en lo que tiene que ver con su situación financiera. Recientemente, hemos visto también una cuestión política en Ucrania sobre cómo los pacientes se organizan respecto a la necesidad rápida que existe para luchar y ser más resilientes al enfrentar ese desafío. Por lo tanto, me parece que es un escenario muy, muy complejo,
pero esos desafíos pueden ser gestionados si trabajamos en conjunto. Muchas gracias por mencionar esto, la importancia de de la confianza es un concepto muy importante. Dicen que esta pregunta es para Tony. Dicen que hay que tener una conexión entre el mensaje, el mensajero y el medio, la forma más creativa para tener un impacto. Pensando en eco y en tu perspectiva personal, ¿crees que los pacientes son los mejores mensajeros? Y la otra pregunta es cómo podemos prevenir la infodemia que a veces se genera entre los pacientes. Quizás a veces cuando comparten noticias que no son reales en grupos de WhatsApp. Bueno, muchas gracias. Voy a hablar de eco y de sus mecanismos. Sabemos que hay diferentes canales y no podemos controlar todo lo que sucede. Esto también lo vimos durante la pandemia. Hay líderes en los países, trabajamos con familias, trabajamos con profesionales de la salud y fue muy importante colaborar con las diferentes personas constantemente para brindar información y ECO es una muy buena plataforma para hacerlo. Sabemos que, por ejemplo, en el síndrome con el que trabajamos, hacemos ensayos clínicos para crear datos reales. También trabajamos con condiciones psiquiátricas, y los diferentes grupos son muy importantes. Estamos intentando involucrar a personas que tengan el síndrome. Pero lo más importante es pensar en investigación por lo que sucedió en el pasado. Sabemos que muchas veces faltan datos, pero al mismo tiempo las familias nos dicen, los niños, nuestras familias tienen esta condición y necesitan una solución. Entonces creo que la importancia de involucrar a las familias en lo que refiere a a los ensayos clínicos es alinear las expectativas, lidiar con las expectativas. Muchas veces las personas llegan a los ensayos creyendo que van a tener un resultado excelente, pero debemos explicarles que el objetivo del ensayo clínico es justamente probar lo que funciona y lo que no. A veces hay efectos secundarios, muchas veces hay resultados negativos, a veces más o menos. Entonces los ensayos clínicos no son fáciles y las familias tienen que saberlo. Necesitamos decirles esto, necesitamos alinear las expectativas, ayudarlos. Esto es algo muy importante. Usamos eco y sistemas virtuales para comunicar y luego había una pregunta sobre la infodemia y es algo muy complicado. Algo muy importante sobre esto es que una organización como la nuestra tenga esta, una presencia global fuerte. Tenemos que estar seguros de lo que lo que tenemos en nuestro sitio web y lo que le decimos a la gente sea realmente certero. Una de las cosas que hacemos es crear guías, clínicas, documentos que se traducen a diferentes idiomas para compartir lo que entendemos sobre los tratamientos, los tipos de tratamientos, y eso es lo mejor que podemos hacer. Sabemos que así no evitamos que las familias busquen en otros sitios, pero por lo menos ayudamos y es lo primero que podemos hacer.
Muchas gracias. Y sí, estamos en una era de mucha información. Sí, sobre todo en Reino Unido eso sucede muchísimo. Bueno, es otra discusión que podríamos tener, pero has hablado sobre la evidencia, sobre la importancia de que las familias confíen en nuestra información. Ahora, pensando nuevamente en los profesionales de la salud y el papel de las familias, quería preguntarles sobre el lugar de los farmacéuticos, sobre el grupo de investigadores. Quería preguntarle a Missy cómo colaboran con los pacientes, cuál es el papel fundamental de los farmacéuticos. Bueno, el papel de los farmacéuticos está avanzando, especialmente si pensamos en la industria clínica, también trabajo brindando cuidados en el sistema público. Y cuando empezamos la investigación sobre el COVID-19, comenzó de una forma pequeña, luego empezamos a hacer pruebas, pero luego la investigación avanzó más y más y creamos un grupo de investigadores. Y soy farmacéutica, no soy médica, pero pude participar de este trabajo. Involucramos a los farmacéuticos en el trabajo de investigación y eso es algo fundamental. Su trabajo en el equipo de investigación es muy importante. Sabemos que muchas veces la gente da las cosas por sentado, pero es importante ver las cosas desde una perspectiva diferente. El farmacéutico muchas veces es el último eslabón el que se involucra en estos proyectos, pero los farmacéuticos pueden traernos esta perspectiva de lo que ven en los pacientes, pueden darnos el feedback e incluirlo en los proyectos. Y es por esto que es muy importante, el feedback de los pacientes es muy importante, esta retroalimentación, saber escuchar cómo están empoderando a los pacientes. Entonces empezamos con alianzas con pacientes, luego pasamos al siguiente nivel y además de hacer esto, escuchamos sus voces. Muchas veces son personas no alfabetizadas que no fueron a la escuela. Y es importante escuchar estas voces de aquellas personas que no fueron a la escuela y que ahora defienden sus derechos a su manera. Entonces, al mismo tiempo luchamos para que no sean estigmatizados. Sabemos que no tienen que tener estos estigmas y así podemos mejorar. Y luego también pasamos al siguiente nivel, que es que participen de forma activa. No son expertos, son pacientes que pueden participar de conferencias como esta. Veo que tenemos pacientes sentados escuchando o en diferentes conferencias. Esa es la forma en la que debemos actuar y es eso lo que estuvimos haciendo de forma gradual. Y somos una organización sin fines de lucro, pero es esto lo que hacemos y está dando resultados. Trabajamos con nuestro equipo de investigadores y farmacéuticos y el papel de los farmacéuticos definitivamente es muy importante. Muchas gracias. Es la primera vez que escucho el término pacientes expertos y me parece fascinante. Recuerdo del momento en el que trabajé con diferentes comunidades y farmacéuticos
y me parece algo muy interesante. Tenemos que aprender muchísimo de lo que hacen en África, de todo su trabajo, realmente me inspira muchísimo. Tenemos, creo que 15 minutos para preguntas del público. Bueno, si me ayudan con las preguntas. Soy Tessa Richards. Muchísimas gracias por la presentación. Tengo un comentario rápido sobre lo que dijo de que los pacientes participen de las conferencias. Esto me parece muy importante, pero no se trata solamente de que los pacientes se sienten en la audiencia, a escuchar, sino realmente pensar en la agenda y en cómo el cronograma podría beneficiarlos. Mi pregunta es sobre el Instituto Get Real y quería preguntarles sobre el trabajo que están haciendo. A veces el problema es que no hay datos a largo plazo, no hay datos que hayan sido analizados, validados. Y entonces quería saber qué hace el instituto para lidiar con esto, para garantizar que tengamos datos certeros. ¿Pudiste escuchar la pregunta, Shahid? Sí, gracias. Bueno, el Instituto Get Real inicialmente comenzó con un foco en medicamentos y en vacunas y no tanto en dispositivos, y eso fue simplemente porque formaba parte de otra iniciativa que, como mencioné anteriormente, se enfocaba principalmente en medicamentos. Su pregunta en realidad está más vinculada con cómo recolectamos información de una mejor manera, utilizamos eso de una mejor manera dentro de los escenarios de cuidados de la salud, si existen mejores opciones para los tomadores de decisiones, sea que son clínicos o que son representantes de agencias públicas, por ejemplo. Me parece que ha habido muchísimo trabajo sobre la recolección y el uso de los datos y por lo general también desde la perspectiva de los pacientes hay diferentes iniciativas que están considerando los resultados, los reportes, la experiencia de los pacientes y esos datos. Y sé de algunos otros organismos que están considerando algunos puntos específicos y de hecho hubo recientemente un taller que se organizó sobre este mismo tema. Estas áreas están creciendo cada vez más respecto a cómo desarrollan los estándares o las expectativas más apropiadas para la recolección de datos. Pero me parece que desde la perspectiva de la industria, tal vez Julia pueda comentar un poco más sobre este tema. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la próxima pregunta. Tenemos una pregunta de los participantes virtuales y en realidad voy a combinar dos preguntas que son muy importantes. Una pregunta es de Brasil, me parece, recién se están despertando por allá. Es importante incluir a las personas indígenas en estas investigaciones. Les gustaría que comentaran sobre este punto. Bueno, es una pregunta muy interesante. No hablamos sobre la necesidad de la diversidad en los ensayos clínicos. Tal vez podríamos comenzar por aquí. Sí, sin dudas diría que ninguno de nosotros realiza esta tarea de manera perfecta. En las industrias es algo con lo que estamos fuertemente comprometidos.
Es necesario que los pacientes deban avanzar y deban participar. Y también tenemos que saber nosotros de nuestro lado cómo acercarnos a ellos. Debemos hacerlo de una manera que se considere que es accesible. Nosotros tenemos muchos programas en los que tratamos de tener un abordaje de mayor diversidad y de encontrar participantes potenciales para los ensayos clínicos. Externamente podríamos trabajar con otros grupos que nos provean recursos también, además de asociaciones para realizar esto. Nosotros sí consideramos que es crítico, tanto desde una perspectiva científica para la investigación en sí, pero también para asegurarnos que habrá productos para todo lo que las personas necesitan y que podrán beneficiarse de eso. Gracias. Creo que alguien más quiere comentar. Sí, tengo un comentario muy rápido. Nosotros, de hecho, trabajamos con pacientes de poblaciones indígenas en un lugar llamado Macoco. Está sobre uno de los ríos más grandes del mundo y tenemos allí un pequeño puesto de salud en Macoco. Tratamos a los pacientes allí y entre ellos tenemos pacientes de poblaciones indígenas. Y nosotros tenemos pasantes de una universidad de Boston que vienen por lo general desde la universidad directa a trabajar en Macoco y trabajan con casos de hepatitis. Y hemos detectado que esas poblaciones indígenas en particular con las que trabajamos allí requieren de mucha especificidad, de mucha sensibilidad, lo que demuestra una asociación muy fuerte entre hepatitis viral y esa población en especial. Los estudiantes de Harvard realizaron ese trabajo y estamos en la búsqueda de más estudiantes para poder continuar con esto, pero ustedes saben que también para investigación se necesita financiación y eso es lo que nos está deteniendo en este momento. Pero sí, las poblaciones indígenas deberían estar involucradas en estas investigaciones. Nosotros ya lo estamos realizando y estamos en la búsqueda de más asociaciones para escalar eso, tener programas de pasantía intensos con las universidades que son de práctica, son muy útiles y hemos estado realizando esto por 7 años, pero no es un programa que tenga financiación. Entonces, si hay algún socio que tenga interés en esto, me parece que podríamos aprovecharlo aún más. Muchas gracias, porque es un resultado muy interesante. Nos encantaría conocer más sobre eso, me parece magnífico. Esta pregunta vino de Brasil, es interesante. Y es una conferencia global porque ya dijimos que hay muchas personas conectadas online. Muchas gracias a a los panelistas. Mi nombre es Flavia, soy de Uganda, soy de una organización de pacientes y también soy una paciente. Soy una sobreviviente de cáncer, de hecho. Mi preocupación o mi pregunta en realidad tiene que ver con el involucramiento en vacunas y en particular respecto a la vacuna de COVID. No recuerdo exactamente el nombre, pero hablaste sobre la necesidad de desarrollar soluciones médicas rápidas, pero me estaba preguntando también si tenemos algún mecanismo de seguimiento para poder evaluar cuáles son los efectos de las vacunas a las comunidades y para obtener feedback sobre si podemos tener alguna otra versión o alguna mejora, porque todo fue tan rápido que no sabemos cómo podríamos mitigar ese tipo de cuestiones que las personas consideran que tal vez ya no son un problema. Quería saber si existen entonces mecanismos de seguimiento a las respuestas de las personas a las vacunas, cuáles son las interacciones, ese tipo de farmacovigilancia a largo plazo para asegurarnos que no tenemos, digamos, efectos adversos de las vacunas o también interacciones con otros medicamentos. Muchas gracias. Excelente pregunta vinculada con farmacovigilancia. Eso también tiene que ver con la información de los pacientes. Julia, ¿te gustaría comentar específicamente sobre esto? Porque está vinculado con lo que dijiste antes.
Sí, no puedo hablar específicamente sobre vacunas de COVID-19 porque no tenemos ninguna vacuna licenciada o autorizada sobre COVID-19, pero sí puedo hablar sobre la información en general y desde el punto de vista de la farmacovigilancia también. Y puedo hablar sobre los tratamientos de COVID. Me parece que tal vez sea una analogía apropiada a pesar de que no sea exactamente lo mismo. Nosotros trabajamos en asociación con diferentes fabricantes y diferentes empresas también. Algunos trabajan con empresas genéricas también. Esa es la manera de asegurarnos que tenemos acceso al producto una vez que haya sido autorizado. Como innovadores, nosotros somos responsables por esa red global de farmacovigilancia. Y estás en lo correcto. Fue aún más importante durante la pandemia de COVID debido a la gran velocidad en la que los productos llegaron al mercado. Yo no soy reguladora ni legisladora, pero hablando con estos representantes era una preocupación que ellos tenían y había una garantía de que incluso a pesar de que las cosas avanzaban rápidamente, se realizaban o se tomaban decisiones en paralelo y se sabe que no se redujo la calidad de nada de esto como resultado de esta velocidad. Nosotros, como innovadores, tenemos que realizar tareas de farmacovigilancia. También podría decir que los sistemas de farmacovigilancia en diferentes países a lo largo de todo el mundo son prácticas y áreas que necesitan de fortalecimiento, pero desde el lado de la industria es algo que nosotros ya hacemos. También puedo hablar sobre los desafíos de la información porque de hecho yo estaba trabajando con vacunas y políticas vinculadas a las vacunas durante COVID y la confianza que existe respecto a las vacunas o la seguridad o la eficacia o la calidad en sí no son problemas nuevos, realmente son problemas que han existido desde la viruela y esa es una de las áreas en las que realmente COVID le dio destaque o colocó en tela de juicio esta problemática, pero nosotros ya estábamos trabajando en esto antes de COVID y es algo que seguimos haciendo, es un trabajo continuo. Una de las asociaciones que comenzaron inicialmente cuando surgió COVID era una alianza para los cuidados de la salud en línea que ofrece financiación para los investigadores que quieren trabajar con el acceso de la información en línea para las personas y el mejor uso de todas las soluciones, porque por supuesto la pandemia de COVID fue una crisis. Bueno, si ustedes requieren de más información sobre lo que nosotros hacemos, pueden ingresar a nuestro sitio web y verán más información vinculada con la OMS y todo más. Muchísimas gracias, Julia. No quiero más preguntas, no, solamente estaba bromeando. ¿Tenemos otra? Una sugerencia. Tenemos aquí a una persona desde África que recomienda que todos los países adopten el plan de acción de seguridad de los pacientes. Me parece que deberíamos tomar esto, tal vez. No sé si alguien quiere comentar sobre eso, pero ese plan debe ser revisado porque hace 2 años que lo firmamos. Sí, el año pasado también hablamos sobre eso. Bueno, entonces podemos cerrar. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a todos los panelistas, Julia, Shahid, María, Tony y Vicia. Me parece que fue una sesión muy productiva. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Para concluir, podemos decir que los medicamentos son para todos y es clave poder involucrar a las personas que están experimentando enfermedades para mejorar los diagnósticos, las vacunas, los tratamientos y además el ciclo de vida de un producto, considerar todo esto en las asociaciones es algo clave. Por supuesto, tener a diferentes personas de diferentes de diferentes sectores es muy bueno. Muchas gracias.